martes de la segunda semana de Cuaresma. No olvidemos que la Cuaresma nos va a preparar para celebrar la gran fiesta de nuestra fe, la fiesta de la Pascua. El paso del misterio de la muerte ocasionada por el pecado al paso y el final de la vida que Dios ofrece. Misterio que también en nuestra vida como bautizados se está realizando. En nuestro bautismo también nosotros vivimos esa experiencia, un morir al pecado para renacer como hijos de Dios. Esto nos debe también motivar a valorar entonces que la celebración de Pascua es bastante comprometedora, porque nos va a invitar a expresar esa vida que de Cristo ya recibimos y que nos debe entonces comprometer para que esa vida de Cristo sea la que se refleje en nosotros. Y de ahí que en esa fiesta vamos a renovar nuestras promesas de bautismo. Hoy lo podemos seguir valorando para que la petición que la Cuaresma tiene de la conversión nos haga valorar el porqué. Hay que transformarnos para hacer y vivir la experiencia de Cristo. Y bien, los temas que durante estos días hemos escuchado nos han clarificado el motivo. Si Cristo nos compartió su vida, en el bautismo somos hijos de Dios, entonces nuestra vida ya no tiene en ella cabida el mal. El mal acaba con esa vida. El mal nos lleva a la muerte. Y por eso el discípulo tiene que vivir una vida de constante conversión. Tiene que llevar una vida en la que todos los días su mayor esfuerzo y entrega sea para que la vida de Cristo se refleje. Por eso dice el Señor que la vida con Él es un continuo morir, que la vida con Él es sobre todo, entregar la vida. Hay que morir para vivir, hay que tomar la cruz de cada día, porque el que la quiera conservar para sí mismo la perderá. Envuelto en nuestros egoísmos, la vida se pierde. Solamente Cristo, Dios, tiene el poder de darnos una vida sobre el misterio de nuestra muerte. Por eso, vivir y buscar el bien cada día es para nosotros, por esa vida de Cristo, nuestro mayor deber, nuestro mayor compromiso. Y por eso, la conversión es diaria, es continua, es una lucha que hay que tener cada día contra nuestras propias pasiones, con nuestro propio egoísmo. Pero además, estos días de la Cuaresma el Señor nos ha hecho dos peticiones y que vale la pena tener claras para que podamos realizar esos cambios que Él quiere en nuestro camino de fe. La semana pasada nos pidió: sean santos como el Padre es santo. Si nos ha compartido su vida, hay que mantener vivo en nosotros esa vida de Dios, de gracia, de santidad. Por eso el discípulo se esfuerza en vivir los signos de la fe, de la gracia, la confesión, la Eucaristía, la oración, que le ayudan a mantener la vida de santidad, que le hacen posible que el misterio de gracia no se pierda. Y por eso vive el culto, vive las celebraciones con ese deseo, que la vida de santidad, el misterio de gracia de Dios
se mantenga vivo en él. Pero ayer, y va a ser como la guía de esta semana, aparecía en el texto otra petición. No solamente hay que ser santos, hay que ser misericordiosos, como el Padre es misericordioso. La vida de santidad se ejercita a través de la misericordia, de tal forma que el misterio de la vida de Dios en nosotros requiere de los dos aspectos: la santidad que viene de Dios y en su gracia se mantiene en nosotros, y la misericordia con la cual ejercitamos esa vida recibida de Dios. Y por eso no se puede llevar una vida cristiana si no hay los dos valores: la dinámica de la santidad, la experiencia de la misericordia. Y en ese contexto podemos comprender entonces muy bien las dos lecturas, y que entonces nos dicen y nos piden que la fe no puede quedarse solamente en una práctica celebrativa. Y por eso decía el Señor, valorando la religiosidad de su tiempo, no hay que ser como los escribas y fariseos, que dicen una cosa y hacen otra. Porque si la experiencia de nuestra vida es la de ser Cristos, entonces ese misterio tiene que darse en nuestro propio camino. Tenemos que ser testigos de la vida de Cristo y tenemos que expresar la condición de hijos como Cristo. Por eso, no basta con vivir solamente los signos que nos mantienen en la santidad. Hay que ejercitarla, y se expresa esto en la misericordia. Por eso, la primera lectura nos decía el profeta Isaías: es necesario que dejen de hacer el mal y aprendan a hacer el bien. Es necesario que aprendan a vivir la justicia de Dios. ¿De qué sirve una religión en la que nuestra preocupación se queda solamente en la experiencia del culto y no baja a la experiencia del amor y encuentro con el hermano? ¿De qué sirve una religión que se vive solamente a un nivel en la que la celebración es lo único que consideramos valioso, importante, y no baja en signos concretos de amor, en signos concretos de la vida de Cristo que en nosotros debe manifestarse? Por eso, el apóstol San Mateo, cuando nos habla del juicio sobre nuestra vida, nos dice de manera muy clara y expresiva: Dios no va a cuestionarnos cuánto tiempo dedicamos a orar, a las misas que participamos. San Mateo dice otra cosa, no porque no considere importante estos aspectos, sino porque lo que realmente expresa, como lo que vivimos en la celebración de la misa, lo que vivo en mi oración, en mi experiencia que la gracia llega a mí, esto lo ejercito, lo manifiesto, lo vivo en la experiencia del bien que vivo con los demás, en la justicia que practico día a día en mi vida. Y por eso dice, ese día Dios va a clarificar cómo se vivió el misterio de la vida que nos dio. Y dice, cuando diste de comer, cuando vestiste al desnudo,
cuando atendiste al enfermo, cuando visitaste al encarcelado, cuando viviste esta misericordia, cuando viviste este amor. Ahí quedó claro, ahí se manifestó que tenías conciencia de ese misterio de vida. Y por eso, cuando lo vamos valorando, por eso dice el Señor, muchas cosas las vivimos mal, porque no vivimos lo que Dios quiere, sino vivimos lo que yo quiero. Y cuando yo vivo lo que yo quiero, la religión pierde sentido, porque hago las cosas para que la gente me alabe, porque hago las cosas para que la gente diga que soy bueno, porque hago las cosas para presumir y la gente me alabe como si fuera yo el más importante. Por eso, en la segunda parte del relato que escuchamos, cuando habla y nos señala el texto de que no hagamos las cosas para que nos consideren importantes, guías, maestros, nos sintamos superiores a otros, no desacredita el que podamos llamar a una persona padre en este mundo como lo hacemos con nuestros padres biológicos o como lo hacemos con las personas que tienen responsabilidades para guiar y conducir aspectos de la vida humana. Lo que el Señor quiere es que no nos confundamos y que en lugar que la religión nos haga servidores, gente que practica el bien, gente que se compromete con las cosas buenas, gente que lucha día a día por el bien con sus hermanos, que se pierda y nos haga soberbios y nos haga gente que creemos que nosotros somos los más importantes en todo, porque a veces puede pasar en la religión. ¿Cuántas veces vemos a gente que en lugar de ser más humilde, más amable, más tratable, somos más soberbios? ¿Cuántas veces vemos actitudes de los creyentes que ya no practican el bien y que muchas veces, a pesar de ser gente que participa de muchas cosas de Dios, no vive el bien con sus hermanos, no hace el bien a los demás como Cristo pide? Y oímos los comentarios, y oímos la crítica que en el fondo es para que uno valore que no me están viendo como Cristo, que no me están percibiendo con el amor que Cristo pide. A veces escucha uno las críticas que se hacen sobre nuestras personas y que muchas veces también hacen sobre lo que ven en uno y dicen: ¿qué ha aprendido en la iglesia? ¿De qué le sirve la religión que lleva? ¿Por qué va si luego es el más injusto? ¿Es la persona que menos es servicial? ¿Es la menos tratable? ¿Es la más grosera? ¿Es la que menos respeto tiene a todos? ¿Para qué va? ¿Para qué le sirve su religión? ¿Para qué le sirve hablar de Dios? ¿Para qué le sirve lo que entonces dice, vive en la vida que va conociendo en la iglesia? Por eso hoy unimos a esa otra parte dos peticiones que deben ya marcar nuestra preparación. La primera quedó clara la semana pasada: sean santos como su Padre es santo. Y hoy, ayer y hoy, con las imágenes, sean misericordiosos. Que tu corazón, mi corazón, actúe como el corazón de Cristo, con misericordia. Dice otro texto: misericordia quiero, no sacrificios. A lo mejor hoy podamos decir como consejo
a muchas personas que nos conocen y nos ven, que no somos tan testigos de la vida de Cristo, como dijo el Señor. Aunque algunos de los que estamos muy cerca de la iglesia te desanimemos, te defraudemos con nuestras conductas, actitudes, palabras, no olvides que también el Señor dijo, hagan lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque lo que ellos dicen no es de ellos, es de Dios. Por eso, hagan lo que les digan, pero miren, no los imiten. Si son soberbios, no los imites, eso es de ellos, no es lo que yo pido. Que a lo mejor para muchos de nosotros valdría la pena decir y preguntarnos, ¿realmente vivo la experiencia de Cristo? Si es así, debo ser el más servicial entre mis hermanos. Debo ser la persona en medio de ellos que más se preocupa por el bien. Debo ser en medio de ellos la persona que más vive ese amor en la comprensión, en el respeto que tengo y debo vivir con todos. ¿Y por qué no preguntarnos y cuestionarnos esa parte? ¿Realmente soy testigo de esta vida de Cristo? Felicidades que te digan sí. Y que pueda alguien decir de otro, esta persona de verdad que es servicial. Mira cómo se entrega por sus hermanos más necesitados. Mira cómo en el trabajo es la persona más amable que hemos conocido. Mira cómo es tan honesto, tan respetuoso, tan lleno de valores. Su religión le ayuda. Su religión lo ha hecho lo más grande. Y no vayamos a oír. ¿De qué le sirve lo que dice creer? ¿De qué le sirve la religión que dice que profesa? Si no hay los signos de la vida de Cristo que dice cree y que dice celebra. Pues que estos días nos ayuden para llegar a nuestra fiesta renovados y con el deseo de volver a realizar la vida de Cristo en nuestra propia vida. ICM